Buenos días para todos, el Señor les bendiga, tengan un buen tiempo. Voy a leer un texto en Mateo, capítulo 12, versículo 22 en adelante, y dice así: Entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo atan? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, les digo que todo pecado de blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese tema está en Mateo capítulo 12, versículo 22 al 32, que fue el que leímos. Está en Marcos 3, 20 al 30, y también está en el libro de Lucas. Lucas capítulo 14, versículo 23. Permítame leer el de Marcos desde el versículo 20 en adelante. Volvieron a casa y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Solamente así podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esto es porque ellos habían dicho: tiene un espíritu impuro. Muy bien, quiero que trabajemos un momento este tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque estoy seguro que todos nosotros muchas veces, en ocasiones hemos dicho: bueno, ¿y qué es eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Y qué tal yo sea un blasfemo? ¿Y qué tal si yo alguna vez por ignorancia o adrede hablé contra el Espíritu Santo y entonces aquí el texto me dice que nunca será perdonado? O sea que, Señor, no tengo opción de nada, entonces no voy a ser perdonado. Pues es un tema bastante interesante, ¿correcto?, que quiero que trabajemos precisamente en esta mañana. Y bueno, de todas maneras, el texto, voy a volver a Mateo capítulo 12, como le comenté, versículo 22 en adelante. Y es un texto bastante complejo, ¿cierto? Nada más por el asunto de la famosa blasfemia que le estoy diciendo, es bastante complejo. Y siempre la idea es trabajar esos textos, pues obviamente en todo el contexto en el cual se está trabajando. Por ejemplo, ¿qué personas forman parte de ese relato? ¿Quiénes están ahí? Entonces ahí vemos que hay una cantidad de gente que, a propósito, es una cantidad de gente que está atónita. Está el endemoniado. Están los familiares de Jesús, ¿cierto? Según lo complementaron los otros textos como el que acabamos de leer, que a propósito decían: está fuera de sí. Y también están otros personajes muy importantes, que son los fariseos y que son los escribas, y que son realmente como las personas que van a formar parte del meollo de esta discusión que está acá, porque es precisamente contra ellos en los que se centra el asunto, con ellos y contra ellos.
porque ellos tenían la posibilidad de aceptar al Señor como Mesías, definitivamente. Claro que sí, al igual que la tenemos absolutamente todos. Pero aceptarlo, evidentemente, va a llevar implícito la obligación de someterse a Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos en ese momento están esperando al Mesías y por lo tanto, si ellos dicen, mire, este que acabó de exorcizar a esta persona que estaba endemoniada, es el Mesías, pues entonces acto seguido tenían que, ¿qué? Pues decirle, eres el Mesías que estamos esperando, ¿qué quieres que nosotros hagamos? Estamos para servirte. Pero evidentemente ellos no estaban en esa condición, no estaban en esa intención y por lo tanto tienen que optar por otras posibilidades. ¿Cuál es esa otra posibilidad por la cual ellos optaron? Sencillamente atribuir el milagro a un poder satánico, ¿cierto? Entonces, por un lado está la posibilidad de atribuir el poder, ese milagro, a un poder divino, pero en ese momento tendrán que reconocer a Cristo como el Mesías. Y por el otro lado está optar por atribuir el milagro a un poder satánico y entonces ellos asumen esa posibilidad, ¿cierto? Entonces, ellos plantean, ese exorcismo es a través o a partir de Satanás, ¿correcto? Y incluso le dan nombre, Belcebú. Recordemos que Baal es el dios cananeo, ¿cierto? Y Cebú significa mosca, es el dios de las moscas. En ese momento había pues muchas, pues como en todo lugar agreste, pues obviamente hay cosechas y esas cosechas van a traer moscas, ¿correcto? Y entonces en ese momento ellos alababan al dios Belcebú para que controlara esas plagas, entre otras cosas. Y entonces ese nombre de Belcebú había sido tomado hace algún tiempo atrás, atrás de ese relato, para referirse al jefe de los demonios, es decir, a Satanás. Le decían Belcebú. Y entonces ellos empiezan a interpelar a Jesús de diferentes maneras. Y el Señor también les da a ellos algunos argumentos. Les dice, si yo hubiera echado ese demonio por Satanás, entonces significa que Satanás está dividido. Sería entonces Satanás contra Satanás. Y a ver, entiendan, él les dice, Satanás lo que quiere es ser el rey, ¿cierto? Ser el amo del mundo y controlarlos a todos. Pero si yo, entonces soy enviado a Satanás y estoy echando a Satanás, entonces Satanás está dividido. ¿Cómo, estando dividido, Satanás va a poder llegar a su objetivo de ser el amo del mundo? No es correcto, es incoherente lo que les está diciendo a ellos. Ellos obviamente no pueden responder a esas preguntas. Entonces, ¿por qué? Obviamente los judíos tienen una condición, y es que ellos aceptan, correcto, y practican el exorcismo, y lo practican de manera permanente, pero ellos lo hacían de una manera diferente. Ellos, por ejemplo, utilizaban fórmulas mágicas. Mire lo que dice en el texto de Hechos capítulo 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahí entonces, ahí obviamente hay una práctica bastante extendida del exorcismo de personas que era también muy normal, sobre todo en comunidades en las cuales lo espiritual y lo medicinal se funden en una sola. En el griego hay un término para lo que nosotros llamamos farmacia, farmakeion, y farmakeion significa drogas, medicamentos, pero también significa hechicerías, porque había como una fusión entre lo que es supranatural, correcto, lo que es espiritual con ciertos bebedizos y ciertos rezos y todo ese asunto. Entonces, es la misma palabra para drogas y para hechicerías en la Biblia, farmakeion. Entonces, esas fórmulas mágicas se utilizaban en los exorcismos, pero Jesús en ese momento no va ni a refutar ni a reconocer como válida las prácticas que ellos hacían del exorcismo, sino que sencillamente las utiliza como ejemplo, es decir, reconoce la situación en la cual ellos están, reconoce que lo hacen y utiliza ese aspecto para su argumentación. Entonces les pregunta, ¿y sus hijos en nombre de quién echan los demonios? Los hijos no eran hijos de carne, es decir, en el sentido de que ellos eran los papás, ¿cierto? No era eso, era en ese momento a los sabios, a los maestros, todos los estudiantes les llaman los hijos, ¿correcto? Y entonces, desde esa perspectiva es que está hablando, es decir, y sus discípulos, aquellas personas a las cuales ustedes les enseñan,
en nombre de quien echan los demonios. Y eso es tan importante porque parte precisamente de la importancia de este concepto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Se da porque en muchísimas ocasiones nosotros estamos siempre, y sobre todo en este momento en el cual estamos utilizando de manera masiva estas redes para hablar de la palabra del Señor, siempre estamos como pensando, como analizando y diciendo lo que esa persona está diciendo o lo que esa persona está haciendo, ¿eso es de Dios o no es de Dios? Dese cuenta, ¿cierto? Y siempre estamos mirando, queramos o no queramos, siempre estamos diciendo, ¿será que sí es de Dios? ¿Esa profecía sí será de Dios? ¿Eso que está haciendo esa persona será de Dios? Y efectivamente nosotros nos tomamos la atribución, correcto, de decir, ¿es de Dios o no es de Dios? Y entonces ahí vendrá también una aplicación de que si lo que él o lo que ella está diciendo o haciendo es de Dios o no, y lo que yo estoy diciendo o haciendo o criticando es de Dios o no es de Dios. No significa que yo no pueda tener una mentalidad crítica respecto a esas circunstancias. Claro que toca tenerla, ¿cierto? Hay que analizarla, pero ¿hasta qué punto? ¿Cierto? Pues vayamos mirando entonces, porque ¿quién quisiera ser entonces un blasfemo del Espíritu según lo que estamos viendo acá? Pues nadie, ¿cierto? Por otro lado, también hay personas que conozco que saben mucho, pero que no enseñan por edificar, sino que enseñan más bien por discutir, por pelear, por sacar problemas, por hacerse notar, en fin, o sea, y uno dice, bueno, ¿hasta aquí, hasta qué punto? Entonces, todos esos conceptos y todo ese análisis crítico es normal, es válido y respetable, ¿cierto? Pero la idea es, entonces, siempre la pregunta, bueno, ¿y será que cuando yo hablo de eso, cuando yo digo algo respecto a eso, estoy siendo un blasfemo del Espíritu o no? Entonces, el Señor le está diciendo, bueno, entonces sus discípulos, sus hijos, esas personas a las cuales ustedes les enseñan, a través de quién o por medio de quién echan a Satanás, ¿cierto? Entonces, los hijos de ellos hacían exactamente lo mismo. Entonces, por lo tanto, esos hijos se van a erigir como jueces. Es decir, si el Señor había echado ese demonio por Satanás, los hijos de ellos también los estaban echando fuera por Satanás. Si por otro lado el Señor echó el demonio en el nombre de Dios, entonces los hijos de ellos también lo echarían en el nombre de Dios. Por eso les dice que sus hijos entonces van a ser convertidos jueces. Ellos hacían algunas cosas hasta bastante curiosas cuando llevaban a la práctica los exorcismos. Por ejemplo, una persona que estaba endemoniada, colocaban un anillo aquí en la nariz y se consideraba que a partir o a través de ese anillo el demonio salía. Y la evidencia de que ese espíritu malo había salido era que colocaban un vaso de agua delante de ellos también, entonces el espíritu al salir derramaba el vaso de agua, ¿correcto? Y entonces así era, digamos, como la evidencia de que esa persona que había estado poseída, entonces había sido liberada. Ellas también utilizaban hierbas, animales, palabras mágicas y todo ese asunto. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el celo al cual ellos se ven, digamos, enfrentados? Es que hay un judío al que le llaman Jesús de Nazaret, pero resulta que no necesita hacer ninguna de esas cantidades de rituales. Pero mire lo que sencillamente coloca su mano, mire lo que sencillamente le habla algunas palabras a ese demonio, y ese demonio cómo sale. ¿Y dónde está el anillo? ¿Y dónde están todas estas palabras que decimos? ¿Y dónde está el vaso de agua? No tenía necesidad de eso. Sencillamente hacía el exorcismo de una manera muy sencilla y sometía a Satanás, ¿correcto? Y Satanás debe salir huyendo de él de esa manera muy sencilla. ¿Y por qué? Y entonces ahí obviamente sale el celo de esas personas. Curiosamente, muchas veces pasa que cuando las personas no hacen o no dicen las cosas de acuerdo a lo que yo considero, de acuerdo a lo que me parece a mí que debe ser, entonces eso está mal. No, pero un momento, no necesariamente la gente tiene que hacer las cosas como yo quiero. No necesariamente Dios tiene que manifestarse a todas las personas de acuerdo a como yo considero que se debe manifestar. No necesariamente la gente tiene que estar en mi religión o en mi denominación para decir que es cristiano, que es embajador del reino y sobre todo que es salvo. Recordemos, Dios no ha firmado contrato de exclusividad absolutamente con ningún grupo religioso. Dios no es evangélico desde la perspectiva denominacional, ¿correcto? Esta mañana, precisamente ahora que estábamos orando, estaba diciéndole al Señor en mi mente, Señor, gracias te doy por cada pastor y la responsabilidad tan grande. Yo predico, yo hablo delante de ustedes realmente porque me toca. Me gusta estar más en silencio, de ver
la tremenda responsabilidad que uno tiene de enseñarles a los demás, ¿correcto? Y le decía al Señor, bendice a cada pastor que en esta mañana lleva a sus feligreses a la adoración a ti, que les lleva su palabra, pero no solamente al pastor, bendice al Señor también al sacerdote, que también de una u otra manera se está contactando con sus ovejitas y les está bendiciendo, pero no solamente al sacerdote, porque de pronto nosotros la fe nos alcanzaría hasta ahí porque también finalmente somos cristianos, cristianos católicos o cristianos evangélicos. Pero ¿qué me dices del rabino? Señor, bendice también al rabino que es el líder de la religión judía. Señor, también bendícelo a él y dale palabra también a él. Pero ¿cómo así? ¿Dios también le da palabra al judío? Y de pronto nuestra fe y nuestra apertura conceptual nos alcanza a decir, sí, Señor, también dale palabra a él. Pero ¿qué tal si yo voy un poco más allá? ¿Qué tal si decimos, Señor, bendice al imán? Imán se le dice al líder de los musulmanes, es decir, al sacerdote de los musulmanes se le llama imán. Señor, bendice al imán también y dale palabra para que él pueda bendecir a los demás. ¿Y qué tal si vamos un poco más allá? Decirle, Señor, bendice también al gurú. El gurú se le dice también al sacerdote del hinduismo y del budismo. Bendice también a los gurús, Señor. Oh, así hasta allá. Pues, amén, que Dios obre en cada uno de esos lugares. No estoy diciendo que todo, absolutamente lo que hacen en esas otras religiones esté avalado por Dios, pero así tampoco está todo lo que nosotros hacemos está avalado por Dios. Eso tenemos que reconocerlo. Pero gracias a Dios por lo que están haciendo ellos. Entonces, aquí había un gran celo de estas personas porque había sencillamente una persona que no hacía las cosas como ellos las hacían, de acuerdo a lo que ellos consideraban que debería hacerse, pero tenía mucho más efectividad que ellos, ¿cierto? Entonces, el Señor va a marcar nuevos derroteros para hacerlo. No está basado en la magia, no está basado en los rituales vacíos, sino que está con el poder del Señor. Y eso le funciona y funciona mucho mejor de maravilla que lo que ellos otros hacen, que lo que los demás hacen, ¿cierto? Entonces hay una estructura que está siendo derribada. Y era una estructura que era mantenida por los religiosos porque tenían que mantener esa estructura. Porque definitivamente nosotros somos muy dados a mantener estructuras aquilosadas. Por eso en este momento le doy gracias al Señor por lo que está haciendo respecto a este tema. De cómo, mira, de un momento a otro, todas nuestras grandes estructuras litúrgicas fueron destruidas, ¿cierto? Y ahora esto se fraccionó, pero eso está muy bien porque al fraccionarse también se multiplica y tenemos la opción nosotros de volvernos al Señor en una cantidad de situaciones, ¿correcto? Pero entonces esas estructuras que ellos tenían estaban siendo derribadas y eso era algo que no podían soportar. Entonces, ese exorcismo, el Señor plantea que es evidencia de que el reino de Dios ha venido. Hay dos reinos espirituales, entonces, y si el Señor no obra en nombre de Satanás, significa entonces que ¿qué? Que obra en nombre de Dios. Entonces, no era Satanás contra Dios, sino que era Dios contra Satanás, y por lo tanto dice, el reino de Dios ha llegado. En el versículo 29, dice que Satanás, pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. En el versículo 29 dice, Satanás es el hombre fuerte. Al echar fuera el demonio significa entonces que Jesucristo se enfrenta con el hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte ahí? Reitero, es Satanás. Y lo venció y por lo tanto puede saquear sus bienes. ¿Cuál es el bien en ese momento que está saqueando? Pues el alma y el cuerpo de una persona que estaba totalmente poseído y que ahora entonces disfruta a partir de ese exorcismo de la libertad del Señor. El poseído entonces es propiedad del Satanás, pero ahora viene a ser propiedad del Señor, ¿correcto? El término para blasfemia en el griego es así, es blasfemia. Es decir, cuando usted utiliza la palabra blasfemia está hablando en griego. Es lo que nosotros conocemos como un extranjerismo, ¿cierto? Y básicamente blasfemia significa tener un lenguaje insultante o una burla personal. En hebreo hay varios términos para el tema. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes 19:4 está la raíz, si alguien quiere buscar eso, sé que muchas personas están mirando estos videos, es la raíz Het, la raíz Resh y la raíz P. Y significaba disputar el poder de Dios, significa injuriar o burlarse, ¿correcto? Ese es uno de los términos que se utiliza para blasfemia en el hebreo. O también en el Isaías 52:5,
significa profanar el nombre del Señor. Allá hay otra raíz que la raíz nun, Aleph Tetzade, y significa despreciar, desprestigiar, rechazar, ultrajar. En Ezequiel capítulo 35, 12, significa violar la gloria del Señor. O en Levítico 24, 11, significa blasfemia, está representada en la arrogancia humana. Y ahí está la raíz nun, kof, bet, que significa perforar, significa señalar, significa atravesar, significa blasfemar. Fíjese todo eso que significa, ¿cierto? Entonces esa blasfemia es una violación del poder de la majestad de Dios. Puede ser también directamente contra Dios, según Apocalipsis 13:6, o contra el nombre de Dios, según Romanos 12:24, o contra la palabra de Dios, según Tito 2:5, o contra Moisés, que es el representante de la ley del Señor, según Hechos 6:11. En todos esos versículos que le he mencionado está la palabra blasfemia y nos habla de en qué momento se puede hablar de blasfemia o quién está blasfemando o quién es un blasfemo. O por ejemplo, lo que dice en Judas 8, versículos 8 al 10, acerca de los ángeles, de los seres angelicales, o en 2 de Pedro 2, 10 al 12. También por eso es bastante complicado que muchas veces ellos le dijeron a Jesús que estaba blasfemando. Por ejemplo, en Marcos 2:7, cuando Jesús perdona pecados, dice, se está blasfemando porque el único que puede perdonar pecados es Dios. O cuando en Marcos 14:64, Jesucristo asegura que Él es el Mesías. O cuando en Juan 10:33 en adelante, Jesucristo se hace igual a Dios. Entonces, ahí en esos textos, reitero, está el concepto de blasfemia y nos daría o nos arrojaría luz para saber cuándo una persona está blasfemando. En el caso, por ejemplo, de que si alguien dice, yo soy Dios, o yo soy Dios encarnado, que muchas personas se han atribuido ese aspecto, ahí estaría blasfemando. O cuando una persona se asegura ser el Mesías o perdonar pecados, en fin, como le acabo de decir. Para nosotros los cristianos, también la blasfemia incluye el dudar de una afirmación de Jesús o reírse de él. Lo que está pasando en ese pasaje, o en textos como Lucas 22, 64, 65, o Marcos 15, 29, o Lucas 23, 39. Por ejemplo, perseguir a los cristianos es blasfemia. Eso dice el texto de 1 Timoteo 1:13. O la oposición al contenido del mensaje es blasfemia. Permítame leer Hechos, capítulo 13, 45. Hay una cantidad de textos que le he mencionado, me encanta mencionar textos. Infortunadamente el tiempo acá debe ser como muy bien medido, pero genial poder leer cada uno de sus textos, ¿cierto? De todas maneras, usted puede ver esto una y otra vez y puede analizarlo en su casa. Hechos 13:45 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron, a ustedes a la verdad era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desechan y no son dignos de juzgarla, nos volvemos a los gentiles. Dice, versículo 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contra ellos y blasfemando. Entonces, cuando una persona está en abierta oposición al contenido del mensaje del evangelio, obviamente eso se constituye ¿en qué? En una blasfemia. En el Apocalipsis 13:1 también habla de que la oposición que hace la bestia también es blasfemia. O en el mismo Apocalipsis 17:3 habla de cómo la ramera también está haciendo una blasfemia al Señor. O en varios pasajes de la Biblia, por ejemplo en Marcos 7:22, hay una lista de transgresiones, Marcos 7:22, Mateo 15:19, o Efesios 4:31, o en Colosenses 3:8. Permítame leer rápidamente Marcos, capítulo 7, versículo 22. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, ahí en el griego está la blasfemia, el engaño, la lujuria, la envidia, el orgullo, la insensatez, todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Entonces, en todas esas listas de transgresiones, eso también es blasfemia. Pero bueno, hay una diferencia en que una blasfemia sea una falla momentánea y otra en que la blasfemia sea algo permanente. Por ejemplo, cuando Pedro se le opone al Señor, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, ¿correcto? Entonces ahí Pedro está haciendo un blasfemo. O por ejemplo, cuando un cristiano puede dar ocasión a la blasfemia cuando niega a Cristo, en el caso de Pedro, ahí es una blasfemia como le comento, o cuando se come una comida dedicada a un ídolo. Mire lo que dice en 1 Corintios,
Primera de Corintios capítulo 10, versículo 30. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 30 dice: y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué os de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Ellos pensaban que en ese momento eso era blasfemia, o sea, es decir, comerse una comida de cada un ídolo era también una blasfemia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14, versículo 15 y 16. Pero si por causa de la comida de tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagan que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No den pues lugar al diablo y a que se hable mal de vuestro bien. Ahí está el concepto de blasfemia en el hebreo, en el griego. Si no hay amor, cuando yo no tengo amor, soy un blasfemo. O cuando una mala acción, yo cometo una mala acción y eso hace entonces que haya una mala reputación al cristianismo. ¿Correcto? Ahí estoy siendo un blasfemo, según dice 1 Timoteo 6.1, Santiago 2.7, o Romanos 2.24, o Tito 2.5. Pero entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos ponemos a analizar eso, realmente desde esa perspectiva todos hemos sido blasfemos en alguna ocasión. Porque quiero que seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros hemos hecho o no hemos hecho cosas que la gente espera que eso debería ser un cristiano? Y mira cómo actúa. Y entonces ahí soy un blasfemo, según los textos que hemos leído. Pero esas blasfemias son fallas momentáneas, que a veces se hacen sabiendo o desconociendo el asunto. Son fallas de carácter, son deficiencias en el proceso, es decir, Dios viene haciendo un proceso en cada persona, ¿correcto? Y en ese proceso, evidentemente, yo a veces me devuelvo, a veces me quiebro, a veces me equivoco, en fin, y hay una cantidad de momentos en los cuales esa blasfemia sale a la luz. Entonces, desde esa perspectiva, reitero, todos somos blasfemos del Espíritu, en un momento dado, pero es una blasfemia que temporal, casuística, solamente momentánea, ¿cierto? Cuando esa blasfemia momentánea se transforma en blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando es una decisión, cuidado, cuando me convierto en un blasfemo contra el Espíritu Santo, cuando yo tomo una decisión deliberada y permanente para obrar en contra de los propósitos divinos. ¿Cuándo? Cuando es algo que yo practico permanentemente. Yo sé que eso está mal, pero lo sigo haciendo. Ahí me estoy convirtiendo en un blasfemo contra el Espíritu Santo. En Mateo el Señor acaba de realizar una obra muy grande, ¿cierto? Y a todas luces cualquier persona dice, esa obra es una obra de Dios. Sin embargo, esos líderes que están ahí, que son los líderes religiosos a los cuales no les conviene que se hable o se trabaje desde una perspectiva diferente, entonces a ellos no les conviene reconocerle como hijo de Dios, como Mesías, ¿correcto? Y por lo tanto, esos grandes líderes religiosos atribuyen esa obra a Satanás. Ellos lo hacen deliberadamente. Ellos saben muy bien qué es lo que están haciendo. Saben porque están calculando muy bien. Si nosotros decimos que eso es una obra divina, pues tenemos que decir que ese es el Mesías y tenemos que empezar a reconocerle y a veces cosas. Entonces, mejor no lo hagamos, pero ellos saben exactamente que eso que se acabó de hacer es una obra divina. Ellos empiezan a llamar oscuridad a lo que es luz, impuro a lo que es puro, según ese texto que leímos, infernal a lo que es celestial, grave, gravísimo. Intelectualmente saben lo que están haciendo y que saben que eso está mal hecho. Sin embargo, como nosotros tenemos unos intereses, que esos intereses no pueden salir a la luz de manera abierta, sino que tienen que ser soterrados, entonces no podemos decir que eso está bien, porque no conviene a mis intereses. Ahí me vuelvo en un blasfemo contra el Espíritu Santo. Ahí hay un problema en el corazón. Ellos mentalmente, reitero, intelectualmente, tienen todo un montaje hecho, ¿cierto? Pero que persigue otros intereses. Hay un corazón que no tiene una actitud de arrepentimiento sincero. El pecado de la blasfemia entonces no se va a perdonar. ¿Y por qué no se perdona? Pastor, eso es un complicado. Es que mire que la Biblia dice que el Señor no perdona. Y entonces si yo soy blasfemo, si en alguna ocasión yo fui blasfemo y yo me he arrepentido, yo le he dicho, Señor, perdóneme, pero es que en la Biblia ahí está ese texto. Entonces, ¿cómo hacemos con ese texto? No, pues sencillamente el pecado de la blasfemia no se perdona porque no hay una actitud, porque no hay una disposición,
de la persona para arrepentirse sinceramente. Si hubiese esa actitud de arrepentimiento de la persona, pues entonces Dios lo perdonaría. ¿Por qué no se perdona? Porque no hay una actitud sincera de arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? La persona misma se excluye de la presencia de Dios. Dios está detrás de él, el Espíritu está detrás de él diciéndole, mi hijo, esto se está haciendo mal, eso no es correcto, cuidado, arréglese, soluciónese. Y él dice, no, gracias, por favor, manténgase a la distancia, no quiero nada, quiero seguir como estoy. Entonces esa persona está excluyéndose, autoexcluyéndose de la presencia y del perdón de Dios. Por lo tanto, entonces, ¿cuál perdón puede haber ahí? Si el Señor no obliga absolutamente a nadie, el Señor sencillamente dice, coloco delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal, escojan. Si una persona escoge el mal, pues se convierte evidentemente, inmediatamente en un blasfemo contra el Espíritu Santo. No se perdona porque no hay un deseo sincero. No se perdona porque no hay un deseo genuino de arrepentimiento por parte de esa persona que comete el pecado. Ay, yo quiero vivir así, yo estoy feliz así, me siento bien, déjeme. Entonces, el Espíritu Santo está trabajando para llevar a esa persona al arrepentimiento. Sin embargo, ese blasfemo sigue pecando reiteradamente. Así que llega el momento en que el Espíritu Santo se retira y dice, ahí ya no hay más esperanza. Luis Carlos, qué pena. He venido dialogando con usted, he venido contándole, comentándole a través de predicaciones, a través de ABC. No quiere, pues lo lamento. Es su decisión, ¿cierto? Entonces llega el momento en que ese espíritu se retira y ya no hay más esperanza. Ese pecado tiene otros nombres, porque, por ejemplo, en Marcos 3:29 habla del pecado eterno para el que no hay perdón. Sí, he escuchado ese asunto. O también en 2 de Juan 5:16, Primera de Juan 5:16, habla de el pecado de muerte. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes el pecado de muerte? Entonces, esos tres son lo mismo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado eterno o el pecado de muerte son todos una misma cosa. Es un pecado que se comete continuamente, sin el más íntimo anhelo o deseo de arrepentimiento. Entonces yo lo sigo cometiendo, no me voy a arrepentir, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa? Sencillamente, solamente le espera un juicio por todo lo que está haciendo, ¿correcto? En Mateo, el pecado, el texto dice que, el texto en el que estamos trabajando dice que el pecado de la blasfemia contra el Espíritu no se perdona ni en este mundo ni en el venidero. Cuidado con esto, porque no significa entonces que hay pecados que se van a perdonar en este mundo y hay otros que se van a perdonar en el venidero. Entonces estamos avalando el purgatorio. No, no es eso. No, simplemente que está diciéndose que no hay ni la más mínima posibilidad de perdón para esa persona que es un blasfemo contra el Espíritu Santo. ¿Por qué lo plantea el Señor? Porque los judíos consideraban que había pecados que se perdonaban en este mundo, ¿cierto? Porque una persona sufre muchísimo. Es decir, esta persona está sufriendo muchísimo, entonces todos los pecados que tiene van a ser perdonados, ¿cierto? Entonces ellos hablaban es de eso, o estaba esa creencia en ese momento. Y que otros pecados que no alcanzaban a ser purgados por ese sufrimiento de la persona, esos otros pecados pasaban al otro mundo. Obviamente nosotros sabemos que eso es así, que eso no es así, ¿cierto? Sino que eso es asunto de revelación progresiva, ¿correcto? En el versículo 32 del texto que estamos hablando dice que la blasfemia contra el Hijo es perdonada, pero contra el Espíritu no. Uy, ¿cómo así? O sea que entonces eso es cuestión de jerarquía, ¿ok? Aquí está el Hijo, aquí está el Espíritu Santo, y entonces si se le dice algo a este, si se perdona, y al que se le dice, no es eso. Sino que cuando se blasfema contra el Espíritu Santo, se está rechazando la única provisión de Dios para convencer de pecado, para redarguir, para llevar al arrepentimiento, ¿cierto? Entonces está Jesús, está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es ese que lo redarguye y lo convence que lo que acaba de hablar contra Jesús está mal. Pero cuando se blasfema contra el Espíritu, pues obviamente ya no hay más opción. Quemó el último cartucho, quemó la última opción de que alguien toque a su corazón y le diga, hey, lo que estás haciendo está mal, cuidado con eso. Entonces, ¿por qué? Porque la blasfemia incluye premeditación, va a incluir rechazo sistemático de la palabra del Señor, ¿ya? Rechazo sistemático del testimonio del Señor Jesús. Es un pecado que tiene un conocimiento intelectual. Pero cuidado, una cosa es tener un conocimiento intelectual, pero si yo a ese conocimiento intelectual no le adiciono precisamente ese deseo de estar en relación con Dios, de estar en paz, sino que al contrario, justifico ese pecado de por qué lo estoy haciendo, ahí entonces estoy blasfemando contra el Espíritu del Señor. Ellos sabían que estaban violando los dictados de su propia conciencia. Su conciencia les decía, eso que están haciendo es de Dios, eso es correcto.
Y lo estaban haciendo deliberadamente. ¿Qué? Sencillamente violando el dictado de su propia conciencia. Cada vez que en su conciencia les decía, no, eso está bien, ellos decían, no, eso está mal. Entonces hay una lucha fuerte entre ellos, lucha en el sentido de que hay dos pensamientos, pero ellos definitivamente deciden acallar uno y deciden decirle sí al otro. Lo hacían entonces porque ellos no querían reconocer a Jesús como el Mesías y que la obra de Jesús venía de Dios. ¿Por qué? Reitero, porque al aceptar eso, debían ponerse acto seguido bajo la autoridad de Cristo, ¿cierto? Y ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Entonces, en lugar de arrepentirse, ¿qué pasa con ellos? Se endurecen. Entonces, hay una conspiración con Dios que finalmente los lleva a la muerte. Son criminales insensibles, son criminales inexcusables. Ese pecado es imperdonable, ese pecado es de muerte, porque no quieren caminar por el sendero que lleva al perdón. Entonces, ellos se habían endurecido de tal manera que determinaron no prestar atención a las indicaciones del Espíritu Santo. No quieren escuchar la voz del Espíritu Santo. No quieren escuchar los ruegos del Espíritu Santo y ellos prefieren el camino de la perdición. Ahí entonces es una persona que se convierte en blasfema. Cualquier pecado que yo esté cometiendo se puede convertir en pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo cuando yo lo ejecuto de manera sistematizada, deliberada, permanente, organizada. Cuando yo lo planeo y lo hago, reitero, permanentemente, sin el más mínimo deseo de pedir perdón, sin el más mínimo deseo de arrepentirme porque tampoco deseo hacerlo. Cualquier persona en cualquier momento puede convertirse en un blasfemo contra el Espíritu Santo. Se asume una condición de estas características. Ya usted sabrá si usted y yo estamos siendo blasfemos contra el Espíritu Santo, sí o no. Pero si lo estamos haciendo, si lo hemos sido, y nosotros decimos, Señor, no puede ser. Yo tengo que reconocer, Señor, que no es correcto, ¿cierto? Y trabajo con base en una posibilidad de solucionar esa parte de mi vida. Hay perdón para mí. ¿Cuándo no hay perdón? Cuando, reitero, no deseo hacerlo. Cuando lo hago sistemáticamente, organizadamente, planeo cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo. Y no estoy sintiendo un deseo de arrepentimiento en mi vida. Ahí, cuidado. Podemos estarnos convirtiendo en un blasfemo contra el Espíritu Santo. Que este tiempo nos ayude el Señor para repensar tantas cosas en nuestras vidas, ¿cierto? Para decir, Señor, guíame, ayúdame. Fíjese, ustedes y yo tenemos áreas en las cuales somos muy fuertes. Muy fuertes. Áreas en las cuales podemos decir con libertad, eso a mí no me daña, eso para mí no es carga, yo puedo dejar eso rápidamente, fácilmente. Alguna persona dirá, a mí colóqueme todas las mujeres, las más hermosas, con los mejores cuerpos, eso a mí no me hace mella. Otra persona dirá, a mí colóqueme todo el licor que quiera, eso no me hace mella. Otro dirá, a mí póngame a hablar mal de alguna persona, no, yo no le voy a caer en ese error. U otro dirá, por otro lado, el orgullo, no, yo soy humilde, el orgullo no, ha tocado mi puerta, pero yo no lo dejé entrar. Y todos tenemos áreas muy fuertes en nuestra vida, en las cuales definitivamente podemos sacar pecho. Pero debemos reconocer que también hay otras áreas muy débiles y áreas en las cuales nosotros fallamos delante del Señor permanentemente. Y qué pena decirle, esto no es de unos sí y otros no, todos estamos en lo mismo, todos pecamos de manera diferente. De hecho, hay algo que siempre le digo a la gente, si usted está satisfecho con su arrepentimiento, es porque realmente no se ha arrepentido verdaderamente. Usted es de esas personas que cuando llega a la presencia del Señor se observa y dice, wow, excelente, estoy satisfecho, o sea, estoy impresionado del nivel de espiritualidad y santidad que tengo. Discúlpeme, es muy posible que esté muy lejos del Señor y muy lejos de su presencia. Es muy posible. Tenga mucho cuidado con eso. Desde esa perspectiva, entonces, en la que le estoy diciendo que absolutamente todos tenemos pecados,
Todos ustedes, yo no, ni me ha faltado. Yo nado en el pecado, yo me sumerjo en él, yo peco con excelencia. Qué triste decirlo, pero es cierto. Desde esa perspectiva, usted y yo podemos volvernos unos blasfemos contra el Espíritu Santo. Y ahí no habría chance absolutamente de nada. Reitero, usted peca de una manera, yo peco de otra. Pero esto no es una justificación para decir, bueno, pues entonces pequemos para que sobreabunde la gracia, porque definitivamente, o por el otro lado, pues si no podemos dejar de pecar, pues ¿qué le hacemos? Seguimos pecando, pues definitivamente estamos sujetos a una naturaleza caída. No, porque la Biblia también dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y yo no puedo estar en la justificación de que, Señor, como soy humano, usted sabe, y entonces le voy a la presencia del Señor, le pego un codazo, una palmadita en la espalda, y, todo bien, somos parceros, usted sabe. Carácter débil, naturaleza débil, no. Sobre todo para nosotros, ¿no? Los que estamos como estaban los fariseos y saduceos, enseñándole a otros, guiando a otros. ¿Cómo lo estoy haciendo? Lo que tenemos que hacer es acercarnos a la presencia del Señor. Ahí está el relato de vocación de Isaías, capítulo 6, cuando Isaías se consideraba una persona con ese nivel de espiritualidad, pero cuando tienes encuentro con el Señor, dice, ay de mí que soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos, y sin embargo han visto mis ojos al Rey de la Gloria. Ay de mí. Ojalá que nosotros podamos decirle al Señor hoy, ay de mí, Señor. Que reconozco que puedo terminar siendo un blasfemo de tu Espíritu Santo. Con todas estas circunstancias que hay en mi vida y que no he podido, Señor, superarlas. O que ni siquiera tengo la intención de superarlas. Ay de mí.